Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar analizando básicamente un sector que digamos viene en unas zonas muy bajas, que son el sector digamos de acciones chinas, ¿no? Vamos un poquito a nadar un poquito en estas acciones asiáticas para hacer un pantallazo de lo que digamos en cierta manera nos está mostrando a nivel general el movimiento de sus acciones. Vamos a estar visitando lo que vendría a ser el índice de referencia, que en este caso sería su índice de referencia, vamos un poquito más arriba, el China 50, acá lo tenemos. Bien, como pueden observar tenemos un China 50 bastante interesante, por eso también el objetivo de este análisis ir observando algunas particularidades del movimiento de este índice. Como pueden observar tenemos un índice de China superando medias móviles con condición de compra. Tuvo unos niveles de compra bastante importantes, unos niveles de volumen bastante importantes y hasta el momento se mantiene bastante positivo, ¿no? Digamos que actualmente, fíjense que según lo que estamos viendo, si bien estamos dentro de una tendencia a la baja, fíjense que actualmente rompimos una zona de resistencias clave como la de 11.364.5 y superaciones de medias móviles, y sumado también a la condición de compra por parte del RSI. Todavía estamos inmersos en una tendencia bajista, más se podría decir más de largo plazo, que comenzó allá por 30 de enero de 2023. En verdad empezó más atrás todavía. Para que nos demos una idea, fíjense que empezó la tendencia a la baja en China. Empezó ya por el 16 en 2021, aproximadamente 16 de febrero aproximadamente, y fíjense cómo se ha mantenido, digamos en cierta manera, a la baja. Volviéndose a meter, marcando nuevos mínimos descendentes, ¿no? Como pueden observar, actualmente China se mantiene en una zona bajista, ¿no? Pero siempre da, o en este caso por lo general siempre da un corto plazo alcista. Por eso por lo general estamos hablando de que aprovechen las acciones chinas, o traten de aprovechar las acciones chinas en un corto periodo, no traten de estar más que digamos un corto plazo, ¿no? Bien, poniendo eso en hilo, tenemos recuperaciones de medias móviles, tenemos condición de compra por parte del RSI, así que en este caso en corto plazo estaría dando algunas señales bastante interesantes, digamos lo que vendrá a ser el índice de referencia de China, ¿no? Ahora vamos con una acción que es la acción de JD.com, que ayer estuvo cerrando su sesión en 23.14 dólares, es decir 1.01 dólares por encima de su anterior sesión, en términos de porcentaje 4.56%, con un premercado de 1.38%, bastante interesante. Y tenemos actualmente que se encuentra en una zona un poco más lateral, podemos decir que esto es una zona de acumulación. Fíjense que tenemos un nivel de volumen en las últimas sesiones que estuvo descendiendo un poco, bastante, pero que mantiene este hilo en la zona de 24.16 y la zona inferior de 21.32, es decir que la zona lateral oscila entre los 21.32 y 24.16 aproximadamente. Bien, cuestiones. Actualmente no tenemos condición de compra. Fíjense que tenemos un RSI que nos está marcando venta, señal débil de venta. Lo más probable que hoy, si sube y se mantiene, lo más probable que en este caso dé una condición de compra débil también. Digamos, pasaríamos de una señal de venta débil a una señal de compra débil, pero el objetivo en este caso, o la percepción, estaría entre los 24.16 y los 24.87, es decir que esas resistencias serían bastante clave para, digamos, interpretaciones de posibles adquisiciones de corto plazo, ¿no? De posibles adquisiciones de corto plazo. Hasta el momento tenemos recuperación de media móvil de 21, ¿no? Tenemos media móvil de 21 recuperada, pero digamos que estas dos zonas de resistencia serían bastante importantes. Ahora, también tenemos el soporte de 21.32, que en caso de perderlo, el próximo soporte sería en 18.93. Si miramos el Concord, vamos a ver que el Concord actualmente nos está marcando, digamos, compra o participaciones de pequeñas manos, pequeños inversores. Los grandes inversores se mantienen bastante alejados por el momento. Fíjense que solo muy pocas veces en esta zona, fíjense que sí hubo participación de los grandes inversores, pero en un lapso de corto plazo. Fíjense que entre este punto y este punto, básicamente un 16%, no mucho. Es más, en esta zona se ha mantenido lateral. Fíjense que acá tenemos una zona
también tuvimos una zona lateral donde estuvo oscilando, pero tuvo digamos un rompimiento por debajo de los 24.87 y 24.16 y digamos que resolvió hacia la baja, ¿no? Actualmente estamos en una posición un poco similar. Fíjense que si hacemos algunos movimientos podemos llegar a ver que acá tenemos en esta parte, podríamos llegar a tener un banderín bajista, también interpretación. Fíjense que podríamos ya tener un rompimiento por encima de los 24, por eso digo que la resistencia de los 24.87 y 24.16 en términos de movimiento de precio podría ser bastante interesante. En caso que rompa por debajo de los 21.32, bueno, nos vendríamos hasta los 18.93. Pero por el momento estamos muy atentos a este posible banderín. Y tenemos que tener en cuenta la resistencia de 24.16 y 24.87, porque si llega a romper hacia el alza, lo más probable es que podamos llegar a aprovechar un corto plazo, ¿no? Utilizando siempre stop loss, ¿no? Bien. Ahora, por el momento, mientras que no rompa los 24.16 y 24.87, vamos a mantener una predisposición bajista, ¿no? Vamos a mantener una predisposición bajista. Y en este caso vamos a remarcar lo que habíamos marcado, lo del banderín, ¿no? Lo del banderín. Así que bueno, banderín bajista con posible resolución alcista o bajista, dependiendo también de qué resistencia vaya a romper. Si miramos otro indicador, bueno, podemos llegar a ver el índice de movimiento. Ahí lo tenemos, índice de movimiento direccional. Fíjense que se ve un poco mejor acá la apreciación del banderín. ¿Por qué? Porque fíjense que justo en esta zona donde se está formando el posible banderín, ahí lo tenemos, donde se está formando el posible banderín, hay un poco de compresión de precio. Fíjense que acá en esta zona sí se veía distanciado el DMI positivo, el DMI negativo, y fíjense que acá ya empezó a comprimirse más. Entonces, bueno, ya tenemos algunas, por lo menos desde los indicadores, podría decir una convergencia entre la formación chartista y en este caso lo que nos marcan los indicadores. Así que bueno, por el momento nos mantenemos con predisposición bajista. No vamos a hacer un análisis mediano plazo de JD porque la idea en este caso sería más una proyección de corto plazo. Pasemos con otra acción, en este caso otra acción china, que es la acción de Alibaba. Vamos con Alibaba. En este caso tenemos Alibaba cotizando en 73,39 dólares, es decir, 1.79 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje de 2,50%. Bien. El caso de Alibaba va a un sentido muy similar al de JD.com, como pueden observar, digamos, trayecto bajista. Tenemos un trayecto bajista que comenzó allá por 26 de enero del 2023. Fíjense que sigue en ese mismo ritmo. Y como dije anteriormente, la idea de estas acciones, por lo menos las acciones chinas, es tratar de aprovechar un corto periodo, ¿no? Es decir, un corto plazo, no más que eso. Después de la presentación de su informe trimestral, que en este caso fue el miércoles 7 de febrero del 2024, con periodo finalizado de diciembre de 2023, donde no estuvo muy a la altura en términos de beneficio por acción, porque en este caso fíjense que presentó 2.672 de beneficio por acción contra la estimación de 2.692, estuvo por debajo 0,76, estuvo un poco mejor en términos de ingreso, presentando un nivel de ingreso de 36.67 billones contra la estimación de 36.658 billones, una diferencia de 0,03%. Bien. ¿Cómo estamos actualmente con la acción de Alibaba? En cierta manera, acá fíjense que tenemos un movimiento bastante interesante, que son la recuperación de la media móvil 21, muy parecido a JD.com. Acá vemos un poco de compresión de precios, muy parecido a los movimientos que hemos visto en JD. Pero en este caso fíjense que actualmente había tenido un movimiento hacia el alza, había roto algunas resistencias. Fíjense que en este caso acá teníamos una resistencia, ahí la vamos a ver, en la zona de 77,66, que efectivamente la había roto, y luego, digamos, después de la presentación del informe terminó cayendo a niveles de soporte de 70,47 y volvió a rebotar. Fíjense que en esta zona podríamos decir que está teniendo una fase lateral, ¿no? Ahí vamos a ver una fase lateral en esta zona, más que nada. Tuvieron desviaciones, fíjense que acá cayó hasta zonas de 67.17, pero básicamente estaba oscilando entre 79.03, entre 77.66, más que nada, y 70.47. Bien,
Actualmente la acción de Alibaba, vamos a mirar otro indicador para tener mejor proyección. Vamos a índice de fuerza relativa. Fíjense que actualmente la acción de Alibaba no está teniendo una condición de compra, sino una condición, podríamos decir una condición de compra bastante débil. Hay que ser un poco puntilloso. Condición de compra débil, fíjense, 50.61, no es una condición de compra fuerte. Y la zona donde más nos interesaría para posibles aperturas de corto plazo sería por encima de los 79.03 y 77.66, ¿no? Actualmente, porque se mantiene todavía en un sendero a la baja, ¿no? Es decir, podríamos interpretarlo, ¿no? Actualmente sí que podríamos llegar a ver que si supera esa zona, podría llegar a ser bastante interesante verla en esa zona. Más allá de eso, actualmente, como dijimos, recuperó media móvil de 21 y tenemos una resistencia, podríamos decir, que está superando hasta el momento, que sería la de 73.66, ¿no? Tenemos soporte en 70.47, 67.17. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Bueno, si llega a recuperar la media móvil de 60, sería bastante interesante ver qué pasa en esa zona, porque ya tendremos condición de compra y podríamos tener una definición posiblemente por parte de el DMI, ¿no? Es decir, que el DMI ya no estaría comprimido, sino que tendría ya una resolución. Entonces la recuperación de la media móvil de 60 podría llegar a ser bastante interesante. La tenemos acá, sería básicamente por encima de los 73.78, en zona de 74.25, 74.51 aproximadamente. En esa zona hay que estar muy atento, porque si llega a romper esa media móvil, sería bastante interesante ver qué sucede. Fíjense que en esta zona sí que la había roto, pero luego volvió a caer, luego de la presentación del informe. Ahora, en este caso, si no pasa nada, en cierta manera nada fundamental, es decir, nada tampoco externo a la empresa, si recupera la media móvil de 60, sería bastante interesante ver qué pasa en esa zona, porque podría llegar a empezar a tener una forma, por lo menos en términos de aperturas de corto plazo, bastante interesante. Para los que quieren estar un poquito más seguros, la superación del 79.03 y 77.66 para mí serían dos resistencias muy clave, porque fíjense que fueron testeadas en esta zona. Vamos un poquito más acá. Fueron testeadas en esta zona que tenemos acá. Así que bueno, sería bastante interesante verla superando esa zona. Particularmente me gustaría que pudiera superar, porque también digamos avalaría un nuevo movimiento de máximo ascendente, y esto podría dar también un inicio a un movimiento alcista bastante interesante, ¿no? Así que bueno, podría dar inicio a una tendencia bastante buena. Vamos a ver si puede superar. A mí particularmente, más allá quizás para lo que son un poquito más arriesgados, entrar por encima de la media móvil de 60, utilizando un stop loss en zonas de 73.26 aproximadamente, o en el caso más abajo de 70.47, creo que si son entradas arriesgadas, por lo general el margen de pérdida por ahí podría llegar a estar en 5%, y algunos posiblemente quieran estirarlo hasta el 9,44% por debajo de los 67.17, ¿no? Bueno, eso ya queda a criterio de cada inversor, ¿no? Bien. Particularmente yo digo, la recuperación de la media móvil de 60 podría llegar a ser interesante para una posible apertura, pero para los que quieren estar más seguros, la superación del 79.03 y 77.66 sería un poquito más interesante, ¿no? Bien, vamos con otra acción del sector, digamos, de China, que es la acción de Tencent. Tenemos Tencent, que en este caso está cotizando en 10.18 dólares, es decir, 0,55 centavos de dólares por encima de su interesación, entre un porcentaje 5,71%, también subiendo bastante, y en el premercado de 0,05 cayendo, o un 0,49%. En el caso de Tencent, como podemos observar, está teniendo un sentimiento alcista bastante importante. Fíjense que comenzó allá por el 4 de octubre, muy en concordancia con las acciones americanas, y pueden observar que está teniendo un movimiento al alza bastante importante desde ese punto. Fíjense que tenemos tendencia alcista en esta zona, y actualmente estamos teniendo un corto plazo alcista. Digamos que actualmente tiene condición de compra, ahí podemos observar,
Y actualmente, si bien hoy está comenzando en negativo, podemos observar que es una de las poquitas acciones que nos están dando compra o nos estaría dando un sentimiento alcista, tanto de mediano como de corto plazo. Es una de las poquitas acciones. Así que bueno, tenemos condición de compra. Fíjense que si miramos otro indicador, vamos a mirar el Concord. Fíjense que si miramos el Concord, hay mucho movimiento de impulso guiado por los pequeños inversores. Los grandes inversores se mantienen un poco alejados. Hay mucha expectativa, falta digamos poco. Estamos hablando de que 18 de marzo aproximadamente se espera la presentación del informe trimestral, donde se espera un beneficio por acción de 0,12, 127 más que nada, 0,127, y una estimación de ingresos de 944.208 millones. Bien, actualmente Tencent es una de las acciones que sí se mantiene alcista. Fíjense que acá tenemos un soporte en esta zona de 9,16 y tenemos una resistencia acá que está buscando en 11,42 aproximadamente, que vamos a achicarlo porque es una de las acciones que en este caso viene recuperando bastante, ¿no? Si nos vamos acá, ahí la tenemos, ahí se ve mucho mejor. Es una de las acciones que viene recuperando bastante bien. Empezó a recuperar ya por el 17 de octubre del 2022, algo que habíamos marcado en su momento también. Hace un montón que no hacemos análisis del mercado asiático, pero algo bastante interesante es que acá se había marcado una zona de acumulación bastante importante, de acumulación. Y fíjense que después de la ruptura de la resistencia de 5.39, fíjense cómo empezó, digamos, un proceso alcista bastante importante y empezó a afianzarse en términos, se puede decir, largo plazista y mediano plazista. Fíjense que comenzando ya hace más de 2 años aproximadamente, más de un año aproximadamente que viene recuperando. Es una acción que cayó muchísimo también en el tiempo, cayó en 2021, básicamente cayó muchísimo hasta niveles de $3, habiendo cotizado en $32. Pero bueno, ahora tenemos un movimiento bastante importante. Fíjense que acá en mediano plazo tenemos condición alcista, mucha compra de pequeños y grandes inversores. Tenemos cruce alcista, fíjense que cruce de media móvil de 21 con media móvil de 60, por lo cual avala este movimiento y en cierta manera podría llegar a ser bastante positivo. Como dijimos anteriormente, tenemos resistencia en 11,42 y 12,83. Tenemos soporte más abajo en la zona de 9,16, 8,34, 7,53 y 6,87. Tuvo un retroceso, sí, tuvo un retroceso allá por 19 de diciembre de 2022 hasta mediados de 21 de agosto de 2023, y fíjense que es un retroceso bastante normal, porque fíjense que en términos de Fibonacci hizo hasta 0,5 y 0,6, que son siempre zonas de retroceso de posible pivot, y terminó pivoteando bastante bien. Así que por el momento mantenemos predisposición alcista en mediano plazo. Es una de las poquitas que se puede analizar de China en mediano plazo. Índice de fuerza relativa, fíjense que tenemos condición de compra, llegando a casi sobrecompra. En este caso, si vamos a corto plazo, vamos a observar que en el corto plazo tenemos tendencia alcista también, y tenemos predisposición alcista en corto plazo. Y fíjense que vamos a mirar el Concord. Tenemos el Concord, como dijimos, pequeños inversores bastante activo. Los grandes se mantienen, o las grandes manos se mantienen bastante alejados de la participación. Así que bueno, mantenemos predisposición alcista en la acción de Tencent. Bien, pasando con otra acción, en este caso vamos a ir viendo la acción de NIO. Tenemos la acción de NIO cotizando en $6. Es decir, 0,30 centavos de dólares por encima de su anterior sesión, en términos de porcentaje de 5,26%. Hoy tenemos un pre-market de 0,11, 1,83. Bien, tenemos recuperación de media móvil de 21. En principio, en la acción de NIO. Tenemos lo que vendría a ser un Concord con compra de pequeñas manos. Los grandes inversores se mantienen alejados. Podríamos estar enfrente de un movimiento a contratendencia. Podríamos llegar a estar enfrente de un movimiento a contratendencia luego de haber caído. Básicamente, fíjense que desde el movimiento del 28 de diciembre de 2023, fíjense que ha caído aproximadamente un 43%. Es decir, que podríamos llegar a tener un movimiento a contratendencia. Fíjense que en este pequeño lapso solo se aprovechó un 31%.
plazo. Así que en esta zona podría llegar a ser bastante interesante para lo que son más arriesgados en términos de trading arriesgado en acciones chinas. La superación de la media móvil de 21 tenemos, en este caso tenemos Concord con compra de pequeños inversores, pero no de grandes inversores. El nivel de volumen se mantuvo alto en la zona del 6 de febrero, alcanzando un nivel de 88.354 millones contra la media de 67.831 millones. Fíjense que después empezó a disminuir el nivel de volumen, así que bueno, por el momento, en este caso recuperación de media móvil de 21. Vamos a mirar otro indicador, índice de fuerza relativa, que yo creo que el índice de fuerza relativa en términos de entradas de corto plazo son un poquito más eficientes. Actualmente tenemos condición de venta, no tenemos condición de compra, así que bueno, vamos a buscar una resistencia por lo menos que nos sirva de guía para el movimiento de NIO, ¿no? Hasta el momento la resistencia más cercana que tenemos marcada, vamos a ir desplazando, la más cercana que tenemos sería en la zona de 7,11 dólares. 7,11 dólares. Igualmente tenemos recuperación de media móvil de 21. Particularmente si llega a superar, digamos, la zona de los 6,19, lo más probable es que tengamos en principio una señal débil del RSI, ¿no? Hasta el momento mantenemos predisposición bajista, siempre y cuando no rompa por encima de los 7,11. En caso de que lo rompa, lo más probable es que hayan aperturas más sólidas de corto plazo. Igualmente, para los que son más arriesgados, fíjense que acá todavía no tenemos condición de compra. Por ahí quizás se podría llegar a aprovechar algún movimiento, pero por el momento fíjense que recién estamos teniendo cruce alcista en horas, ¿no? En horas estamos teniendo movimientos positivos, pero en este caso no hay una condición fuerte de compra por parte del RSI, así que mantenemos predisposición bajista, siempre y cuando no supere los 7,11. Ahora, superando los 7,11 me interesa bastante porque podría recuperar la media móvil de 60 en términos de corto plazo. Igualmente, la superación de esta zona, como dije anteriormente, de 6,27, podría dar lugar a algunos movimientos por lo menos de corto plazo, pero para los más arriesgados. Particularmente me gustaría que supere los 7,11, pero bueno, si alguno arriesgado, esta zona se ve bastante interesante de que podría haber un movimiento a contratendencia. Pero bueno, como digo, es más que nada para lo que son más arriesgados. Por el momento nosotros mantenemos predisposición bajista en base a nuestros indicadores. Fíjense que tenemos lo que vendrá a ser recuperación solamente de una sola media móvil. Y en este caso tenemos condición de venta por parte del RSI. Fíjense que tenemos en este caso, si vamos al Concord, tenemos compra de pequeños inversores. Sí, eso es algo importante de destacar, que hay movimientos de pequeñas manos, lo cual podría llegar a impulsar el precio, por lo cual acá podríamos llegar a estar en movimiento de contratendencia. Pero bueno, es arriesgado esta zona. Pero bueno, para los que son más, digamos, más arriesgados, en términos de, tenemos acá un stop loss de 5% hasta la zona de 5,85 y un stop loss de 12% hasta la zona de 5,39 aproximadamente. Así que bueno, esa sería más que nada esa proyección, ¿no? Ahora, en términos de señales, en términos de indicadores, hasta el momento no tenemos una situación de compra fuerte. Índice de movimiento direccional, fíjense que acá tenemos el índice de movimiento direccional, en el cual nos está marcando un DMI positivo y un DMI negativo que están comprimidos, como pueden observar, están comprimidos, por lo cual el que salga de esta zona, particularmente si marcamos acá una resistencia podemos observar que tenemos un movimiento bastante interesante. Podría llegar a marcarse un movimiento lateral en esta zona, podría lateralizar, podría llegar a ser una opción. Hasta el momento no la tenemos totalmente cerrada esa opción, pero en este caso, para los que son más arriesgados, acá podríamos llegar a tener un movimiento a contratendencia. No está definido ese movimiento a contratendencia, por eso mismo no nos marcan los indicadores, y que por indicadores mantenemos la predisposición bajista. Así que bueno, en corto plazo.
Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, mientras más hagamos en Instagram mejor. Y en este caso también le quería recordar que pueden ser miembros de la página de Patreon. La página de Patreon está en la descripción de este video, donde en este caso subo contenido exclusivo. Tiene acceso al chat directo conmigo a través de Discord, blogs y actualidades y noticias del mercado. Y en el nivel 2 de Patreon, que viene a ser el nivel de $5, tienen disponible un curso de análisis técnico, nociones básicas de análisis técnico, y también tienen disponible en lo que vendría a ser mi proyecto de que estoy de a poco armando, que lo estoy subiendo para que los miembros lo puedan observar, que es el curso de análisis fundamental. Así que bueno, ya sacamos 2 capítulos, introducción al análisis fundamental, y sacamos el capítulo 2 de ratios de rendimiento sobre los activos y retornos sobre la inversión y retornos sobre el patrimonio. Así que bueno, están disponibles en la página de Patreon. Así que bueno, y también pueden ser miembros del canal pinchando en la parte de unirse, donde también tienen disponible todos los beneficios de miembros. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo a todos. Abrazo.